Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradezco al grupo CAT y en particular al grupo del taller de laboratorio por la invitación. Así que, bueno, ya dijeron el título, pero básicamente es presentar las nuevas guías del grupo CAT que salen a partir de ahora y que pueden ser ubicadas en la web, y hablar un poco de si hay o no pautas nuevas para la evaluación de anticuerpos antifosfolípidos en fase sólida. Esta página está cómo ustedes pueden acceder como cuando visitan la página como figura acá, grupocat.com, para acceder a las guías, que obviamente no van a ser publicadas por la web. Ingresa al área de publicaciones, a la parte de guías y libro, y en la sección de guías ahí van a encontrar las que ya están publicadas online, más esta que creo que está a partir de la semana próxima. Estas guías o este libro de laboratorio para el estudio de anticuerpos fosfolípidos en fase sólida, bueno, fue invitación obviamente del grupo CAT a comienzos de este año, y bueno, nada, el comité editor que estuvo a cargo de todo esto es la Gabriela de la Rañaga, Lourdes Herrera y quien les habla. E invitamos a una serie de autores, que los capítulos que están incluidos en estas guías son 9 capítulos, uno de la historia de los anticuerpos y el síndrome antifosfolípido, capítulo 2 de los tipos de anticuerpos y los epitopes antigénicos por Gabriela de la Rañaga, el capítulo 3 de preanalítica de estos ensayos por Silvia Terés, el capítulo 4 específicamente de anticuerpos anticariolipina por Eleonora Rossi, los anticuerpos antifosfolípidos no anticariolipina por Lourdes Herrera, anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1 y antidominio 1 de la beta-2 glicoproteína 1 por Sandra Suárez, anticuerpos antiprotrombina y antifatidilcerina protrombina por Laura Fornaciero, el capítulo 8 de control de la calidad y puntos de corte en este tipo de ensayos por Yolanda Adamczuk, y el último que fue de perfiles de anticuerpos antifosfolípidos con riesgo clínico. Básicamente, ¿qué incluye un poco cada capítulo? La idea de estas guías es mostrar un poco la parte de metodológica, en el sentido de las cosas que hay que tener en cuenta, cómo llevarlas a cabo, qué tipo de controles, etcétera, pero también con mucho hincapié en la interpretación de los resultados y en la relevancia o no que puedan tener a nivel clínico dentro del síndrome antifosfolípico. En el capítulo 1 hay un poco de historia, lleva de los últimos 100 años, digamos, desde el comienzo del conocimiento de los anticuerpos antifosfolípicos, y en ese capítulo se muestra un poco cómo fue la historia, desde hace 100 años atrás en adelante, mostrando los reportes clínicos tromboembólicos, obstétricos, y cómo fueron desarrollándose ensayos específicos a comienzos de la década del 80. En el capítulo 2 es más que nada relacionado a que sabemos que hay dos grupos principales de pacientes, aquellos que tienen infecciones y aquellos que tienen manifestaciones clínicas, o de trombosis o de morbilidad obstétrica, y bueno, en el capítulo se muestran las diferencias y similitudes entre ellos. El capítulo 3 es más que nada muy importante sobre las variables preanalíticas que afectan, mejor dicho, los ensayos inmunológicos. El capítulo 4 puntualmente habla de cómo fue el desarrollo del primer ensayo inmunológico en fase sólida, que fue de anticuerpos anticariolipina y sus características. En el capítulo 5, sobre otros ensayos inmunológicos, no para detectar anticariolipina, sino para detectar anticuerpos contra otros fosfolípidos neutros y aniónicos y su relevancia clínica. El capítulo 6 y 7, más que nada remarcando el tema de las proteínas plasmáticas que tienen alta afinidad por fosfolípidos de carga negativa, como son la protrombina humana y la beta-2 glicoproteína 1, y cómo fue el desarrollo y el conocimiento de este tipo de anticuerpos que podemos evaluar en el laboratorio. El capítulo 8, sobre la importancia que tienen los controles de la calidad y los puntos de corte de los ensayos en fase sólida. El capítulo 9 hacemos más hincapié en realidad en el perfil completo que hay que evaluar de los anticuerpos antifosfolípidos y la importancia que tienen poder estratificar el riesgo clínico, tanto en pacientes asintomáticos como en aquellos con historia de eventos tromboembólicos. Bueno, obviamente esperamos que les sea de utilidad, y hay un agradecimiento muy especial a los autores y también al grupo CAT, obviamente, por la invitación. Pasando al otro tema, simplemente para recordarles un poco esta diapositiva, estos son los últimos criterios del síndrome antifosfolípido emitidos por el Comité de Estandarización de la ISTH, puntualmente de este tema.
Estos son los criterios conocidos como los criterios de Sidney, que son los últimos modificados a fines del Congreso del 2005 y que están publicados a principios del año 2006, donde sabemos que los criterios de laboratorio es que tienen que haber 3 tipos de anticuerpos, pueden ser demostrados. La presencia de anticoagulante lúpico por ensayos de coagulación, los anticuerpos anticariolipina, tanto de IgG o IgM, con un título elevado, y lo mismo sucede con anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, isotipo IgG o IgM. En el 2014 se publicó una serie de recomendaciones, digamos, para el testeo de los ensayos de fase sólida. No voy a hablar puntualmente de todos los puntos, pero bueno, está dividido en el tipo, cómo seleccionamos los pacientes, en lo que se refiere a qué tipo de muestra podemos usar para estos ensayos, puede ser tanto suero como plasma, el tipo de ensayos que queremos realizar, las características de los ensayos. Una cosa importante es que la imprecisión entre las corridas debe ser menor al 20% cuando utilizamos un método manual, la recomendación, y menos del 10% por sistemas automatizados, que ya saben que existen. Incluir siempre en cada corrida material de control interno de calidad, con un valor cercano negativo y con un valor cercano al punto de corte o positivo. Y hay otros ítems que los pueden ver después en el slide cuando vean el ensayo, y no para hablar demasiado en esta presentación. Otra de las cosas importantes es la interferencia. Siempre tienen que recordar que puede haber resultados falsamente elevados, particularmente del isotipo IgM, en cualquiera de los 2 ensayos inmunológicos, por la presencia de factor reumatoideo. Así que eso es muy importante, confirmar que no tenga al mismo momento el paciente el factor reumatoideo y tenga anticuerpos positivos. Respecto a si es importante hacerlo en forma duplicada o simple, en los métodos manuales de ELISA se recomienda por duplicado, al menos para calibradores y controles, y las muestras de los pacientes. Obviamente, si es siempre la misma persona que durante mucho tiempo sigue haciendo, puede evaluarse a sí misma la imprecisión, y llega un momento en que quizás al menos las muestras del paciente la pueda sentirse seguro de largarlos de forma simple. Para las plataformas automatizadas, si la imprecisión es menor del 10%, como dijimos antes, pueden largarse las muestras y los controles de forma simple, y la curva en duplicado. Después, qué tipo de estándares hay que usar, qué tipo de calibración, cómo se expresan los resultados, los puntos de corte, que ya lo vamos a ver un poquito más en nuestra diapositiva, y también la interpretación del resultado, que es muy importante, que tiene que ir en el protocolo. Siempre, obviamente, hay que sugerir, además, sino independientemente de quién sea el médico que va a ver el resultado, siempre poner una leyenda que diga que el diagnóstico de positividad, en ese caso, siempre tiene que ser confirmado al menos 12 semanas después del primer resultado, porque solo los persistentemente positivos son clínicamente relevantes, y reportar los resultados en forma analítica y un comentario de interpretación, si el resultado uno desde el punto de vista del laboratorio lo considera negativo, positivo débil o positivo en distintos grados. En este mismo trabajo, que es del año 2018, en realidad eso es como un consenso, puntualmente recomienda muchas de las cosas que estaban mencionadas en este artículo del 2014, respecto a qué tipo de ensayos de anticardiolipina tienen que ser, que tienen que ser ensayos dependientes de beta 2, medir IgG y IgM, lo mismo para, para los anticuerpos anti-beta 2, puntualmente específicos, y también tratar de informar el tema del testeo de antifosfolípidos. Tiene que incluir todos los 3 tipos de anticuerpos que uno puede detectar en el laboratorio para la mejor interpretación clínica del paciente, y tener en cuenta a informar que los pacientes con triple positividad son los que tienen mayor riesgo, tanto de trombosis como de morbilidad obstétrica. Este trabajo, en realidad, lo publicamos en el 2014, a comienzos del 2014, que fue del último workshop que se realizó ante un congreso internacional de anticuerpos antifosfolípicos. Este fue en Texas con la doctora Silvia Pierangeli, y lo que evaluamos y estudiamos en ese momento, y comparamos con distintas personas que participaron realizando los ensayos, era ensayos de anticardiolipina y de anti-beta 2, teniendo en cuenta que ya no solamente había métodos de ELISA manual en distintas marcas, sino que ya había ensayos automatizados por quimioluminiscencia, por inmunofluometría, multiplex. Acá están las principales características y las marcas
de los que se evaluaron en este workshop, los resultados utilizando muestras de pacientes normales y de pacientes con diagnóstico de síndrome antifosfolípido e infecciones. Como pueden ver, cualquiera de estas marcas, tanto anticardiolipina, anti-beta-2, G o M, tienen muy buena sensibilidad clínica y especificidad clínica, lo cual permite que haya muy buena comparación entre estas metodologías que se recomiendan y que se testearon en este workshop. Lamentablemente fue el último que se hizo. Desde ese momento ya pasaron varios años y no hay uno nuevo ni realizado ni por realizar que me haya enterado. Una cosa importante es el tema de los puntos de corte. Acá en este es un trabajo del año pasado, donde comparan 4 metodologías, tanto para anticardiolipina como anti-beta-2. Como ven acá están las marcas, estos 4. El punto de corte recomendado por las empresas, diseñaron los ensayos, la mayor parte está en unidades por mililitro, alrededor de 20, salvo el ELIA que está en 10. Y bueno, los puntos de corte en realidad siempre siguen siendo aún al día de hoy un tema de debate. Los puntos de corte son recomendados testear al menos 200 normales, y siempre hay mucha variación, depende del método que usamos para calcular el punto de corte. Por lo tanto, se necesitarían, además de los criterios que se recomiendan en los ensayos, como ya vimos, debería haber criterios estadísticos para calcular el percentilo 99. ¿Sí? Esa es una de las sugerencias de este trabajo. Como pueden ver acá, por ejemplo, en la misma parte de la superior de la diapositiva como la anterior, lo que vemos acá abajo, en la última fila de resultados, son los resultados fuera de lo que se llaman los outliers. Fíjense que aún testeando individuos normales, sin patología, fíjense que puede haber los resultados muy altos. Por ejemplo, para este primer ensayo, un resultado de anticardiolipina IgM de 248, bueno, algo similar sucede con casi todos. Por lo tanto, se necesita remover esos outliers como una etapa previa antes de hacer el cálculo del punto de corte que le corresponde. La recomendación es usar un procedimiento no paramétrico, basado en percentilos, 95-99, menos 200 muestras que obviamente van a ir sucesivamente, no vamos a hacer todos en un mismo día, en la misma semana, y para identificar los datos de los outliers o los resultados que están por fuera de lo esperado, se recomienda el método de Reed por su simplicidad para excluir esos outliers antes de hacer el cálculo del punto de corte. Bueno, quería mostrar en las últimas 3 o 3 diapositivas esto que yo formo parte del grupo de hemostasia en la mujer. Ustedes saben que hay varias notas que han salido en los últimos años, de lo que se llama notas de elegir con prudencia y evidencia. Va a salir seguramente en la web a comienzos del año 2021. Y esta puntualmente era hablar sobre controversias y certezas sobre los anticuerpos antifosfolípidos en el síndrome antifosfolípido obstétrico. Básicamente hay varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, el primer punto es reforzar el tema de que el estudio de inhibidor lúpico debe realizarse siempre por fuera del periodo de embarazo. Hay alta chance de posibilidad, mejor dicho, de falsos negativos durante la gestación. Los ensayos inmunológicos sí pueden evaluarse en cualquier momento. Siempre hay que confirmarlos en el tiempo. Hay antifosfolípidos transitorios que deben considerarse por parte del médico. Y tanto debe ir en el protocolo esa recomendación. Otra cosa importante desde mi punto de vista es que el médico que prescribe la determinación debe aconsejar al paciente la realización de los estudios en aquellos laboratorios que considere apropiado por su experiencia o por haber mandado varias veces, de gente que esté trabajando en el área y con conciencia, por decirlo de alguna manera. Tener en cuenta que hay centros que solo realizan ensayos de screening, y por lo tanto no están en condiciones de estudiar el anticoagulante lúpico según las guías de cualquier sociedad. Sin embargo, uno en el protocolo quizás no se den cuenta el médico cuando evalúa el resultado, porque lo va a venir positivo o negativo, quizás el positivo solamente porque le dio prolongado los ensayos de screening, pero no sabe. Eso existe. Yo tengo un montón de gente de los laboratorios que hacen solamente esto, así que es algo que los médicos, más que nada los médicos, que son los que tienen que considerar el resultado, tenerlo en cuenta. Otra cosa desde el punto de vista laboratorio, que se deberían informar los resultados en forma detallada. Y además indicar, en caso de que es positivo, el grado de la positividad, si tiene un inhibidor lúpico de actividad débil, moderada o fuerte. Esto para mí es muy importante y es una parte importante de la responsabilidad y del criterio de que está a cargo del área del laboratorio, más que nada en el que va a realizar la firma del protocolo. El grado de positividad es fundamental porque en general los
inhibidores lúpicos con actividad débil, confirmada aún en el tiempo, tienen una alta chance de desaparecer al pasar de los meses y los años. Los inhibidores lúpicos con actividad débil tienen muchísima menor relevancia clínica, y bueno, hay un dato, por ejemplo, de un grupo que dice que correlacionar el porcentaje del índice de Rosner en la mezcla con plasma normal para comparar, para quizás informar el grado de positividad, en el caso de que así sea, del inhibidor lúpico de los pacientes que están evaluando. Respecto a los ensayos en fase sólida, hay gran variedad, como ya les mencioné en ese workshop, en el último que hicimos, y eso contribuye a mayor discrepancia, pero la recomendación es que los laboratorios, primero, usar o elegir ensayos que hayan tenido validación con otros ensayos considerados de referencia o a través de estudios multicéntricos o workshops de laboratorio que se hayan publicado. Los resultados sí o sí deben confirmarse más allá de 12 semanas, como en el caso del inhibidor lúpico, como la guía lo recomienda. Y uno de los puntos más críticos es el tema de establecer los puntos de corte del ensayo en cada laboratorio. Por más que uno al comienzo considere los puntos de corte sugeridos en el ensayo, uno tiene que ir corroborando en cada corrida con distintos normales hasta que tenga un número adecuado para calcular su propio punto de corte. Y eso tiene que aplicarlo en cualquier ensayo, o sea, el manual, el automatizado, y depende de la metodología de detección. Y además creo que es muy útil establecer el punto de corte clínico, porque para que el informe indique si el resultado es negativo, indeterminado o positivo. Para el diagnóstico se requiere que el resultado siga los lineamientos, y es importante recordar que los títulos, lo que antes llamábamos positivos bajos o indeterminados o débiles, tienen una gran variabilidad y una tendencia a desaparecer con el tiempo. Por consecuencia, los títulos, estos tienen una muy baja relevancia clínica. Y estas son las últimas ítems de estas notas. Una cosa importante es evaluar el perfil completo de antifosfolípidos, porque hay muchos trabajos que comprueban que el perfil de la triple positividad es el de mayor relevancia, tanto para recurrencia como para primer evento, aquellos individuos que tienen perfiles con doble positividad o con simple positividad. Hay varios trabajos recientes, algunos recientemente publicados, que comprueban que la posibilidad de que se negativicen los anticuerpos antifosfolípidos es mucho mayor en prevalencia y en porcentaje en aquellos que tienen simple positividad. Por lo tanto, eso también baja su relevancia clínica. La evaluación de anticuerpos antidominio 1 de la beta 2 y anticomplejos serina protrombina, que al día de hoy no están incorporados en el estudio como sugerencia, es importante en los casos que se puede hacer, y también algo que quizás a nivel clínico los médicos pueden hacer con los resultados que reciben y algunos puntos de valores clínicos como hipertensión, etcétera, establecer los scores clínicos que hay sugeridos, que también sirven para poder estratificar mejor el riesgo de esos pacientes que están en evaluación en su consultorio. Es bastante probable, quizás haya algunas modificaciones en los próximos criterios internacionales, si es que va a haber, quizás no la manera de diagnosticar con certeza el síndrome antifosfolípido, tanto obstétrico como trombótico, pero sí incluir algunos puntos referentes a la estratificación del riesgo, que tiene que ver de acuerdo a los perfiles de antifosfolípidos o al score clínico que tengan de anticuerpos antifosfolípidos. Así que, bueno, estas son algunas de las pautas. Obviamente que todas estas pautas y controversias o certezas, como dice el título, está basado en evidencia ya publicada que la van a encontrar en la nota al final. No la voy a mencionar acá en esta charla. Pero está basado en todos los últimos resultados que además de la experiencia propia que uno tiene con muchos años de trabajo, en las publicaciones que hay en el último tiempo. Así que, bueno, muchas gracias. Cualquier cosa discutimos o hablamos en las preguntas.